Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero hacer este video porque me han estado mandando bastantes preguntas acerca de las hojas caídas o de cuando las hojas se empiezan a poner lacias, sobre todo en la última fila, como en el ejemplo que tengo aquí. Voy a acercar un poco la luz para poder ver mejor esta violeta africana. Por cierto, esta es una violeta africana que me encanta. Sus hojas son rizadas y su flor es de un morado muy intenso. Ahora que les he puesto la luz a mis violetas han estado súper contentas. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa y lo que tú quieres saber. ¿Por qué las hojas de mis violetas africanas se ponen lacias? Bueno, este es el tema más complejo que puede haber en el mundo de las violetas africanas. Las hojas de una violeta africana se pueden poner lacias por diferentes razones, pero es el síntoma más peligroso que podemos tener. Por lo cual te diré a continuación cada uno de los síntomas y qué tenemos que hacer. Bueno, voy a comenzar con esta violeta africana que tengo por aquí. Esta que está aquí. Esta violeta africana puso sus hojas lacias hace un tiempo. Punto número uno. Hojas de violetas africanas que se ponen lacias por falta de agua o humedad. Ella empezó a poner sus hojas lacias. ¿Cómo sé yo que pone sus hojas lacias y que es por falta de humedad? Bueno, primero que nada, yo tengo que ver cuando las hojas se ponen lacias, cómo está la tierra. Por ejemplo, este envase en particular a ella ya no le gusta, está muy apretada y de hecho ya la voy a pasar a un envase más grande. A veces, cuando nosotros ponemos las violetas africanas en envases muy pequeñitos, como este, o incluso como este, las violetas suelen poner las hojas lacias porque les hace falta agua. Y eso generalmente se ve porque todas las hojas se van a poner lacias. Chuyito jardinero, ¿cómo distingo que las hojas están lacias por falta de agua? Primero que nada, lo más probable es que tu maceta sea pequeña. Si tu maceta es pequeña, más pequeña que tu planta como esta, tú ya puedes percibir que muy probablemente tu violeta le esté faltando agua. Otro punto es que la tierra va a estar seca y que cuando revises los tallos, la parte más importante para saber si una violeta africana tiene las hojas lacias por falta de agua, es que cuando tú revisas los tallos, esos tallos van a estar lacios, pero no van a estar podridos. Vuelvo a repetir. Maceta pequeña, tierra seca, hojas que se encuentran lacias, juntas, generalmente son todas las hojas de la fila inferior y las hojas del interior se mantienen duras, tierra seca. Entonces, ¿qué hay que hacer para solucionar eso, Chuyito jardinero? ¿Cómo le hacemos cuando las hojas de nuestra violeta africana están lacias y cómo las podemos rescatar cuando es por falta de agua? Muy bien, amigos y amigas. Tú lo que tienes que hacer es empezar a regar la planta, pero lo vas a hacer en 3 días o 2 si quieres. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a regar mi planta, pero no la voy a humedecer demasiado. Solamente le voy a dar un tercio o la mitad de agua. ¿Por qué? Porque muchas personas, a veces cuando notamos que las hojas están lacias por falta de humedad, regamos toda la maceta y regamos mucho y eso puede causar que la planta muera porque de por sí la planta ya está estresada y nosotros la estresamos más con el agua, está débil, tiene las hojas delicadas y le echamos muchísima agua. Hace poco vi un video en un canal, no voy a decir cuál, pero su forma de regar fue muy impresionante. De verdad me espantó porque metía las violetas africanas
a la regadera básicamente y las empapaba tanto que dije yo, estas violetas es muy probable que en una de esas se pudren. Porque las violetas no las debes de regar demasiado o se pueden pudrir. Debes acostumbrar a que tus violetas africanas estén acostumbradas a que les haga falta agua. No a tener exceso porque se van a pudrir. Es mejor que las acostumbres a no tener agua. Si tu violeta africana tiene síntomas de que las hojas se están hacia abajo y es por falta de agua y tú ya detectaste que es por falta de agua, que son los síntomas que ya te indiqué. Mira, por ejemplo, esta ya la hoja ya empezó a hacerse hacia abajo, pero es porque la maceta no le está gustando. Entonces, no va a morir. La violeta no va a morir, se va a recuperar, pero la puedes matar y la puedes regar si le das un exceso de agua de golpe. Entonces hay que regar un poquito alrededor un día. Al día siguiente volvemos a regar otro poquito. Y estoy seguro que en 4 días esa violeta africana va a recuperar la fuerza de las hojas. Se va a poner súper bien. ¿De acuerdo? Ese es mi consejo cuando las violetas tienen las hojas muy caídas, pero que tú dices esto es por falta de agua. Ok. ¿Cómo me doy cuenta, Chullito Jardinero, que mi violeta tiene las hojas caídas, pero que no es por falta de agua? ¿Qué tengo que hacer? Ok. Vamos de lo menor a lo peor. Cuando yo veo que mi violeta está muy triste, que yo digo, es muy probable que esta violeta tenga las hojas caídas por falta de agua, realizo el tratamiento como yo te lo estoy indicando. Le echas poquita agua un día y poquita agua otro día y poquita agua otro día y con eso debe de reaccionar la planta. Si la planta no reacciona, vamos por mal camino, que es lo que me ha estado pasando con esta violeta africana, mira. Punto número 2. Es importante recordar que algunas violetas africanas en invierno son muy sensibles. Entonces también puede ser que sus hojas se estén haciendo lacias por falta de calor. Así que te recomiendo que pongas un foquito como este que tengo por aquí. ¿De acuerdo? Para que puedas decir, no, no es por falta de calor. A mí me ha pasado que hay violetas que se me han hecho muy sensibles al frío. Y me he dado cuenta que han alaciado un poco las hojas, pero con ponerles el foco y con darles su buen tratamiento de agua por tiempos, se recuperaron bien. A veces las violetas africanas, cuando tú las trasplantas, que es cuando hojas de violetas africanas se ponen lacias por trasplante, sucede porque a veces tú trasplantas la violeta africana, la sacas y lastimas mucho las raíces. Mientras más lastimes las raíces, más van a tardar las hojas de las violetas africanas en recuperarse. Eso me pasó con estas violetas que sufrieron un ataque de bichos. Perdí una violeta, no pude rescatarla, rescaté las hojas, era una violeta que me gustaba mucho y me di cuenta que algunas estaban siendo atacadas por una especie de cochinilla algodonosa. Si recuerdan, en ese video metí esta violeta africana dentro de un balde de agua y la desinfecté toda. Después de que yo la traspasé, que fue un cambio muy abrasivo y que la pobre violeta casi pensé que iba a morir por el cambio de tierra, porque cambié toda la tierra. Ella se recuperó y tardó 20 días en recuperarse. Y en esos 20 días estuvo apachurrada, muy triste, pero yo le fui dando agua poco a poco. Es decir, en un trasplante de tierra muy extremo, las violetas tardan hasta 15-20 días en que las hojas se renueven. Pero si yo la estoy trasplantando de maceta, ya sé que las hojas se van a poner lacias. Entonces, por eso cuando a veces me preguntan, ¿mi violeta tiene hojas lacias? Nada más me dicen, tiene hojas lacias, sí, pero ¿por qué la trasplantaste? Cuando la regaste, está húmeda, la maceta está chiquita. O sea, hay que ver todos los factores para poder dar con la idea de qué está pasando con esta violeta.
Si tu violeta africana la trasplantaste y hiciste, por ejemplo, un trasplante, tengo un video por ahí en donde nada más escarbaste poquito la tierra, la violeta va a tardar como una semana en alzar las hojas. Es normal, no te preocupes en el caso de trasplantes. Ok, Chuyito jardinero, ¿y qué pasa cuando no es por falta de agua y cuando no es por trasplante? Eso es lo peor que te puede pasar. Como a mí, cuando tú ya viste que tu violeta africana, las hojas no se recuperan. Es más, que la tierra está húmeda y tú estás seguro de que no es por falta de humedad, es muy probable que nuestra violeta africana esté siendo atacada por ácaros, por cochinillas, por bichitos, por muchos factores, hasta una bacteriosis. A veces los ácaros lastiman la planta y entran bacterias o también entran hongos y la planta se pudre. Hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Cuando nuestra violeta africana está alaceando las hojas porque se está pudriendo y cuando está laceando las hojas porque está siendo atacada por algún animalito. ¿Cómo lo diferencio, Chuyito jardinero? Muy fácil. Cuando tu violeta africana está siendo atacada por un hongo, va a morir. Es cuando las hojas se pudren tan rápido que tu violeta africana en 2 días ya está muerta. Y eso generalmente pasa porque la pudrición va entrando por esta base del tallo y va subiendo y va subiendo y va subiendo y alcanza esta zona. Tú volteas la hoja de la violeta africana, a ver si no se me trueza esta, y toda esta parte está de color café. Eso significa que la hoja se pudrió, que hay una pudrición del tallo, que desde la raíz se está pudriendo. Y es muy difícil que tú logres parar o evitar esa pudrición. Puedes aplicar hormona enraizante con un antihongo como la marca Fax, que es la que yo uso, para intentar que esa pudrición no siga subiendo. Pero de 10 violetas a veces una se te salva. No siempre es fácil. ¿Cómo lo hacemos, Chuyito jardinero? Bueno, yo ya detecté que las hojas se están pudriendo, que en esta parte hay pudrición, son todas las hojas, que es muy rápida esa pudrición. Yo agarro mi hormona enraizante, corto las hojas podridas y en la base empiezo a aplicar las hormonas para intentar salvar la violeta, aunque es muy poco probable que se haga. Esa es una pudrición rápida y se debe por exceso de riego, porque hubo bichos que atacaron, porque esos bichos dejaron entrar un virus, una bacteria y se murió la violeta, una necrosis, etc, etc, etc. Cuando tú tocas la violeta africana, voy a poner el ejemplo de esta pequeñita que está aquí hermosa. Tú jalas con tu dedo, voy a hacerlo con este dedo, con este dedito, jalas la hoja y tú sientes que la hoja se va hacia abajo. Eso significa que las hojas están sanas. Cuando las hojas empiezan a sentir que no jalan con fuerza es que requieren humedad. Pero cuando tú levantas el dedo y de plano la violeta no te responde, es que la violeta está muriendo por una pudrición. Y entonces tú revisas los tallos, revisas el centro del tallo y te das cuenta que está todo colapsado, que está vidrioso, se empieza a deshacer, cambia de color de verde a café. Sabemos que es una pudrición. A veces podemos equivocarnos porque las violetas africanas a veces las hojas mueren porque ya están viejas, se pudren las hojas y entonces se hacen acuosas. ¿Cómo diferenciamos, Chuyito jardinero? Cuando la hoja está matando las hojas porque ya están viejas. Bueno, te voy a mostrar, no creo tener ejemplos ahorita porque también, no creas, las hojas de las violetas africanas duran mucho tiempo. Pero, por ejemplo, esta que tengo aquí, esta hoja, si tú ya te das cuenta, está manchada, está hasta café y aún así está dura. Cuando la violeta africana empieza a matar la hoja, simplemente se pudre toda, pero nada más se pudre una sola hoja y el tallo tú ves que no está podrido. Y
toda la hoja se pudre. En cambio, cuando es una pudrición por un ataque de bicho, vamos a ponerle nombre. La pudrición venenosa, para poderlo diferenciar. Cuando es una pudrición venenosa de esas que ya van a matar la violeta, las pudriciones venenosas atacan solo esta área, solo el área donde se une el tallo con la hoja, el púlpito, si no me equivoco. Y tú te das cuenta cuando es una pudrición venenosa porque ataca solo esta área y en cambio cuando una hoja se está marchitando, se marchita toda la hoja. No nada más la parte del centro del tallo, no, se marchitan los bordes. Entonces tú ahí ya te dices, esta hoja se está pudriendo, pero es natural, no hay una pudrición que se esté siendo extrema o que la esté afectando a la hoja. No, la pudrición está atacando la hoja porque ya se va a morir la hoja. ¿Y en qué me doy cuenta cómo la diferencio? Cuando la hoja se empieza a pudrir desde alrededor y toda junta. Y en cambio una pudrición venenosa solo llega hasta aquí, hasta esta parte del interior de la hoja y la volteas y ya está café. Y eso es la que tú diferencias. Recapitulemos. Vamos a recapitular con Chuyito Jardinero. Cuando las violetas africanas tienen todas sus hojas tristes, puede ser por falta de agua, por cambio de maceta. Pero para diferenciarlo de una pudrición extrema, las hojas no se pudren todas al mismo tiempo. En una pudrición venenosa se te pueden pudrir 5 hojas, pero no todas. ¿Por qué? Porque la pudrición va entrando por el tallo y si te das cuenta, las violetas no todas están en la misma posición en el tallo y entonces la pudrición a lo mejor una pudrición venenosa pudre esta de aquí, pudre esta de aquí, pero no las pudre todas al mismo tiempo. Esa es otra forma en la que yo me doy cuenta que es una pudrición venenosa, que no pudre todas las hojas al mismo tiempo, pero lo hace tan rápido que a veces no va a pudrir todas al ras, pero cuando llegue al centro de la hoja, la violeta ya falleció. A veces la pudrición venenosa va atacando esta zona, luego esta y entra al centro y ya valió chorizo. O sea, ya no puedes hacer nada. Lo que haces es cortar las hojas e intentar salvar la violeta. Ahorita no tengo violetas que se estén pudriendo. Pero sí tengo esta violeta que me ha estado causando mucho trabajo de recuperar o que me está preocupando porque las hojas no se están levantando. Ok, estas hojas están tristonas. ¿Qué hago, Chuyito Jardinero? Ya me di cuenta que no es por falta de humedad. Ya me di cuenta yo que no es pudrición, o sea, porque la pudrición sí achicopala las hojas, pero lo hace de forma muy rápida. En cambio, esta violeta lleva como una semana que volteó las hojas. Eso significa que está siendo atacada por bichos. Es lo más común. Pueden ser ácaros, o puede ser trips, o puede ser otro tipo de bichejo. ¿Qué tenemos que hacer, Chuyito Jardinero? Bueno, lo que tenemos que hacer es revisar las hojas y desafortunadamente esta violeta africana sé que está siendo atacada muy probablemente por ácaros porque tiene piel de naranja, porque los bichitos están haciendo unos hoyitos en el centro de la hoja y la están dejando como si tuviera huecos. No sé si se alcanza a ver. Como si la hoja tuviera unos huecos, como unos barros. La piel cacariza que le dicen, que tiene como unos cráteres. Allí yo me doy cuenta, cuando reviso las hojas buscando marcas. Este tipo de marcas, como de cráteres, me indican que la hoja está siendo atacada. Muy probablemente lo más seguro que sea por ácaros y que por eso la violeta se está poniendo triste. No es por falta de humedad, no es por un ataque de hongos, es que la violeta está siendo atacada por bichos. Cuando yo identifico, mira, por ejemplo aquí, cómo tiene esos agujeritos. Cuando yo identifico eso, lo que hago, ahí aumenté un poco la cámara, no sé si se alcanza a ver.
lo que yo hago es aplicar un tratamiento. Puedo aplicar un acaricida. Si tú tienes facilidad de comprar un acaricida, maravilloso. En mi caso yo voy a aplicar el Urbacin de toda la vida para intentar eliminar esta plaga. Eh, Tengo que aplicar este insecticida por lo menos una vez a la semana durante 2 o 3 semanas hasta que yo vea que la planta se recupera. Voy a aplicar en las hojas, sobre todo, créeme que los bichos, los ácaros en general, siempre atacan la base donde se une el tallo con la hoja porque es donde hay más nutrientes para ellos. Entonces, esta hoja violeta yo dije, ay, es un ataque de bichos. Ok, luego lo vi. Vamos a aplicar insecticida. Otra cosa, cuando tú veas que tu violeta se siente achicopalada, por eso te digo, revisar las violetas tiene que ser todos los días, porque las violetas africanas son mascotas. Las violetas africanas no son plantas, no las consideres como plantas, considéralos como mascotas, porque son tan sensibles que básicamente nada más les hace falta hablar para pedirte las cosas. Mucha gente fracasa en el cultivo de violetas africanas porque trata las violetas africanas como plantas y debe tratarlas como si fueran mascotas, como si fuera un perrito chihuahueño, un conejo. Bueno, así tienes que cuidar una violeta africana porque si no, lo más seguro es que se te muere. Por cierto, ya estoy viendo que ya les falta humedad a mis violetas. Mañana las voy a regar y voy a aprovechar para mostrarte cómo regarlas en invierno. Ya que investigué, que me di cuenta que es un bicho, igual, si tú crees que tu violeta está siendo atacada por bichos, puedes rociar un antihongo con azufre o puedes rociar el Urbacin que yo ya te enseñé a hacer en otros videos. Si quieres puedes buscarlos y vas a encontrar acerca de este tratamiento con Urbacin. Vamos a aplicar el Urbacin. Yo aquí tengo ya mi botella, que es esta que está aquí. La voy a quitar bien. Lo que no me gusta es que huele muy fuerte. Pero bueno, y lo que vamos a hacer es un tratamiento. Ya le di yo hace poco una dosis, pero vamos a darle otra. Sobre todo enfocándome en caer en la parte donde está las marcas de naranja, de piel de naranja. Ya con eso es más que suficiente. Y por si las moscas, voy a atacar en la parte del tallo para que muera cualquier bicho. Y esto lo repito una vez cada semana por 3 semanas. Para eliminar los huevos que queden ahí. Ahora, si tú ves que la violeta no mejora, cambia la tierra. Por lo menos la más superficial, porque a veces los bichos pueden estar en la tierra y un cambio de tierra le puede favorecer. Si tú ves que no está funcionando el tratamiento antihongo o que no está funcionando el tratamiento insecticida y no funciona, cambia la tierra porque a lo mejor el bicho está dentro de la tierra. No te preocupes, es mejor arriesgarte a cambiar la tierra, que sería lo último que pudieras hacer. O sea, cuando tú ya viste que son bichitos, que estás aplicando tratamiento con antihongo, con antifungicida, con insecticida, pasaron 3 semanas y la violeta no está alzando las hojas, probablemente sea la tierra la que esté mal. Pero eso es lo último que vas a hacer. Porque si tú cambias la tierra, la violeta se va a resentir y podemos matarla. O sea, ya de por sí está sensible. Cambiar la tierra es lo último que podemos hacer y no la cambies toda completa, ¿sabes? Solamente la cambias una parte. O sea, sacas la violeta y tratas de no rasgar mucho las raíces. Incluso puedes usar parte de insecticida para aplicar en la tierra la raíz. Es una buena noticia que yo no tenga violetas tan enfermas como para enseñarte. Pero bueno, no lo haré porque pues no tendría caso sacrificar una violeta que está sana. Eh, Hace tiempo estuve batallando con otras violetas. Dos se me murieron. Y el principal síntoma fue que las hojas se pusieron hacia abajo. Entonces, ten mucho cuidado con este síntoma porque créeme
que es el más peligroso para tus hermosas violetas africanas. Recuerda que el agua también tiene que ser de pura, que no puede ser completamente de la llave porque te las vas a cargar. Ese es otro factor por el que las hojas pueden estarse poniendo lacias, porque el agua no les está gustando. Hay mucha sal y entonces es bueno cambiar la tierra. De hecho, yo a mis violetas africanas le cambio la tierra una vez cada 3 meses, a veces hasta una vez cada vez 2 meses, incluso hasta una vez al mes. Pero yo voy viendo los síntomas. Por eso te digo, las violetas africanas no son plantas, son mascotas. Sé que suena muy loco, pero si no lo ves de ese modo, si no cuidas tus violetas africanas todos los días, lo más seguro es que ellas no crezcan bien y mueran. Dicho sea de paso, esta violeta la tenemos en cuarentena, la tenemos alejada, en un lugar más alejado de las demás, para que no llegue a contaminar las plantas. Te mando muchísimos saludos, yo soy Chuyito Jardinero, no me despido, esta la vamos a pasar para acá. Me despido con esta hermosa violeta que está floreciendo, me gustó mucho, creo que es hermosa su primera floración y que es una floración natural. Esta floración no tiene esteroides. Sí, te voy a enseñar ahora en primavera cómo ponerle esteroides a una violeta africana para que florezca tanto como lo de los viveros. Sé que no es lo que yo quiero porque no me gusta, pero me lo han preguntado y vamos a aprender cómo ponerle esteroides a una violeta africana. También sobre el polvo de hadas lo estaremos viendo hasta primavera porque necesito muchísimo sol. No te desesperes. Te mando un gran saludo y espero que este video te haya resuelto algunas dudas. Seguiré haciendo más videos sobre este tema. Si es que alguna de mis violetas se llega a poner mal, que esperemos que no lo haga, pero si llegamos a tener ese caso, lo estaremos viendo. Nos vemos. Hasta la próxima.